Si alguna vez has conducido por una carretera desierta en plena noche, tal vez la has visto. La figura de una mujer vestida de negro, de pie en el borde del camino, inmóvil. No voltees, no bajes la velocidad. Porque si lo haces, estarás invitando a la muerte a tu asiento trasero. Esto es más que una historia, es una advertencia, y esta noche podría ser el próximo en verla. Siempre había escuchado historias sobre encuentros extraños en las carreteras, pero jamás pensé que me tocaría vivir algo tan aterrador. Era una noche oscura, sin luna, cuando decidí emprender un viaje solitario por una carretera secundaria. Quería evitar el tráfico y ahorrar tiempo. Pero el destino tenía otros planes. El ambiente en la carretera estaba cargado de una extraña tensión. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a espesar, reduciendo mi visibilidad a solo unos metros por delante. La carretera se volvía cada vez más sinuosa, y el bosque que rodeaba el camino parecía observarme con ojos invisibles. Mi coche era la única fuente de luz y sonido en ese mar de oscuridad. Solo se escuchaba el suave rugido del motor y el crujido de las ramas cuando el viento las agitaba. De repente, la radio del coche comenzó a emitir estática. No me molesté en intentar cambiar la estación, estaba demasiado concentrado en la carretera. Pero fue en ese momento, justo cuando giraba en una curva cerrada, que la vi por primera vez. Una figura, alta y delgada, estaba de pie en el borde del camino. Vestía un largo vestido negro que parecía moverse al compás de un viento que no sentía. La niebla se amontonaba alrededor de ella, como si formara parte de su ser. Su rostro estaba oculto por un velo oscuro que caía sobre su cabeza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había ningún otro coche a la vista, ningún otro indicio de vida. Frené bruscamente y me quedé observando, paralizado por un miedo irracional. Pero lo más perturbador fue cuando, de repente, desapareció. Un segundo estaba allí, y al siguiente, la carretera estaba vacía de nuevo. Continué conduciendo, mis manos temblaban sobre el volante. Sentía que algo me observaba, algo mucho más antiguo y maligno de lo que jamás podría comprender. La carretera parecía alargarse indefinidamente, como si estuviera atrapado en una especie de limbo. Pensé que había dejado atrás ese extraño encuentro, pero el ambiente en el coche se sentía pesado, sofocante. Cada kilómetro que avanzaba sentía más frío, como si algo me envolviera en una gélida presencia. Entonces, el coche comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon, y el motor empezó a perder potencia. Esto no está pasando, me dije en voz baja, tratando de no ceder al pánico. Mi teléfono no tenía señal. Estaba completamente solo en una carretera abandonada, sin posibilidad de pedir ayuda. Y, de repente, la vi nuevamente. Esta vez, estaba en medio del camino, de pie, inmóvil. Su silueta contrastaba con la oscuridad. El velo negro que cubría su rostro seguía allí, pero ahora su mano, pálida y esquelética, se alzaba lentamente, señalándome. Mis manos apretaron el volante, y por un segundo no supe qué hacer. No había forma de esquivarla. Respiré profundo y aceleré, con la esperanza de que fuese una ilusión, una sombra de mi mente perturbada. Pero cuando mi coche la atravesó, un grito agudo llenó el aire. Era un sonido inhumano, desgarrador, que hizo que el coche se sacudiera violentamente. Aceleré más, pero el grito se quedó conmigo. Se metió en mis oídos, en mi cabeza, como si alguien estuviera gritando directamente dentro de mi mente. Y entonces, una carcajada suave y burlona comenzó a resonar. Era como si la dama de negro se hubiera colado dentro de mi coche, susurrando al oído mientras conducía a toda velocidad hacia ninguna parte. Finalmente, vi una pequeña estación de servicio a lo lejos, como una salvación en medio de la oscuridad. Apenas llegué, salí del coche y corrí hacia el edificio. Estaba vacío, desierto, pero las luces estaban encendidas. Grité por ayuda, pero no obtuve respuesta. Mi desesperación creció. Intenté calmarme y tomé un respiro profundo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. No quería girar, no quería ver. Sabía que era ella, lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Giré lentamente y allí estaba, la dama de negro, ahora a solo unos metros de mí. Su velo se levantó un poco y, por primera vez, pude ver sus ojos, vacíos, oscuros, como pozos sin fondo. La muerte emanaba de su mirada. Sabía que estaba condenado. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón.
La carcajada volvió a llenar el aire. Esta vez era más fuerte, más intensa, como si se alimentara de mi terror. No sé cómo, pero logré llegar de nuevo a mi coche. Arranqué el motor con las manos temblorosas y esta vez el coche respondió, rugiendo con fuerza. Me alejé de la estación, pero el miedo no desapareció. Sentía que algo o alguien me seguía. Miré por el espejo retrovisor y vi una figura sentada en el asiento trasero. Era ella. No decía nada, no se movía. Solo me observaba con esos ojos vacíos. Mi respiración se volvió errática, el sudor me empapaba la frente. ¿Qué quieres?, grité desesperado, pero no hubo respuesta. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, pero el terror permaneció en el aire. Conduje sin parar hasta llegar a mi destino. Nunca hablé de esa noche, nunca compartí lo que vi. Pero desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera oscura, siento que algo me observa desde el retrovisor, esperando el momento adecuado para volver. Meses después, una noticia me hizo estremecer. Varios conductores habían reportado ver a una figura vestida de negro en la misma carretera por donde yo había pasado aquella noche. Todos hablaban de una mujer alta, envuelta en un vestido negro, con un velo que ocultaba su rostro. Algunos decían que ella era el espíritu de una mujer que había muerto trágicamente en un accidente en esa carretera. Otros, que era una entidad mucho más oscura, algo antiguo y malvado que se alimentaba del miedo de los viajeros solitarios. Yo no sabía qué creer, pero en el fondo, sabía que volvería a encontrarme con ella. O peor aún, que ella nunca me había dejado. Desde esa noche, cada vez que conduzco por una carretera desierta, reviso el espejo retrovisor, esperando no volver a ver esos ojos vacíos. Pero sé que algún día, cuando menos lo espere, la dama de negro volverá. Mientras conducía por la carretera desierta, el eco de susurros se había vuelto una constante en mis oídos. La dama de negro no era un mito, era real, y sus ojos vacíos me seguían desde el espejo retrovisor. Aceleré, con el corazón desbocado, pero la figura se mantenía a mi lado, implacable. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran atraparme. De repente, la carretera se desvaneció y me encontré en una niebla espesa. La dama de negro apareció frente al auto, sus labios formaron una sonrisa siniestra. Intenté frenar, pero el coche no respondía. Su mirada helada me atravesó, y el último sonido que escuché antes de perder el control fue su risa, un eco aterrador que se desvaneció junto con la oscuridad.